Hoy tenemos un mensaje maravilloso y antes de ir a la escritura quiero introducirlo ahí con este mensaje. Se trata de que Jesús venció a la muerte y al infierno. Dígale al que está a su lado, dígale: Jesús venció la muerte, Jesús venció al infierno. Señor Jesucristo se revela como un vencedor al mundo. Jesús, mire, su Jesús se reveló a nosotros como un vencedor. Él es que vence al mundo. El Señor es el que vence al pecado. Él vence a la muerte, vence al infierno. El diablo vence. El Señor nos dio la victoria. Pero hoy vivimos en un mundo donde tal vez el miedo a la muerte es uno de los temores más profundos que paralizan, que no dejan tal vez pensar, no dejan avanzar. El pecado trajo muerte, trajo separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo Jesús la historia cambió. Y mire, antes de leer el versículo, antes de que usted tome asiento, algo que me impacta a mí es cuando el hombre pecó en huerto del Edén. Cómo nuestro Dios, nuestro Señor llamaba: Adán, hijo, Adán, Adán. La relación se había roto por causa del pecado. Ellos estaban unidos. Adán le hablaba a su Padre Celestial como usted le habla tal vez a su esposo, como el hijo a la madre. El Padre no lo oía. Algo pasó. ¿A dónde estás, Adán? No es que Dios no supiera dónde estaba Adán. No es que él no supiera lo que había pasado, sino que el corazón de Dios se estremeció al ver que esa comunión tan hermosa, tan íntima se había roto. Y ahí es donde viene el miedo, porque Adán le contesta al Señor: tuve miedo y me escondí. ¿A dónde Dios nos había hablado del miedo? Nos había enseñado del miedo. ¿Saben? Señor en su palabra te dice una y otra vez: no temas, no tengas miedo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El poder del infierno fue derrotado en la cruz y la tumba no pudo mantener al Hijo de Dios. Ese es el mensaje glorioso de las buenas nuevas. Es que Jesús no solo, sino que también resucitó, y su resurrección venció a la muerte, venció al pecado, venció al infierno. Vaya conmigo ahora sí a la escritura, que es lo más maravilloso, a un libro ya. Sí, que la palabra de Dios es buena. Capítulo 1, verso 17 y verso 18, lea conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 1, verso 17 y 18. Dice el apóstol Juan, preso en la isla de Patmos, esta maravillosa revelación: cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿qué dice? ¿Y qué es lo que dice el Señor una y otra vez? No temas, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Diga conmigo: gloria a Dios, hermano, por esta palabra. Y antes de tomar asiento, dígale: Padre, gracias por tu palabra. Habla hoy a mi vida, a mi corazón, Señor, esta maravillosa palabra, porque yo sé que Jesús venció a la muerte, Jesús venció al infierno. Yo sé que tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el que eras, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Por eso yo creo en tu palabra y hoy la recibo en mi corazón. Puede tomar con gloria a Dios. Eres el que vence
al mundo. Jesucristo venció todos los desafíos que habían por amor. Porque de tal manera, usted lo sabe, amó Dios al mundo. Ese gran desafío de amor, Él también lo conquistó en nosotros. Él nos dio la victoria. Lo que para usted tal vez era imposible, Él lo hizo hace miles de años en la cruz del Calvario. Pero hay un verso favorito en este mensaje que está ahí mismo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versos 33. Mire lo que dice su escritura: y estas cosas os he hablado. ¿Dice quién? Jesús. Y no en otro. En mí tengáis paz. En el mundo. ¿En cuál mundo? En este que usted está viviendo, hermano, iglesia. En este mundo usted tendrá aflicciones, hermana, hermano. Usted tendrá desafíos. Usted tendrá obstáculos. Usted tendrá cantidad de cosas que sobrevivir. Pero hermano, pero Él dice: tened paz. En el mundo vas a tener esas aflicciones, pero confíe. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Hermano, es una victoria en tiempo que he pasado. Él la venció una vez y para siempre. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en el Señor. ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu situación? ¿Será una situación que migratoria? ¿Una situación de familia, de tu esposo, de tu esposa? ¿Cuál es la situación que roba el sueño? ¿Cuál es la situación que no te da paz? Jesús te dice: confía, ten paz. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué vamos a estar tan afligidos? ¿Por qué no caminamos en estas maravillosas palabras? Sabemos que Jesús, Juan 8:46, Él vence el pecado. Porque Él mismo pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros le va a enseñar? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es el gran problema que tiene hoy el mundo. Jesús te dice la verdad por su palabra. Él se revela a ti en la noche, te llena de amor. Él da a tu oído su consejo y no entiendes. Es más, hay veces no le creen. Hoy estamos viviendo un momento terrible en la faz de la tierra. Miles de hermanos están siendo masacrados en África. Y los presidentes, mi esposa me dice que tenga mucho cuidado con lo que digo por la cámara, ¿cierto? Pero hay que decir la verdad. Muchos hombres del mundo, izquierdistas, el Señor les reprenda. Se preocupan tanto por lo que pasa en Gaza, la franja de Gaza, ¿cierto? Pero no se preocupa por lo que pasa en sus países. Derramamiento de sangre inocente. ¿Por qué no nos preocupamos por los hermanos que están siendo asesinados en Nigeria, en África? Cientos de hermanos, como usted y como yo, están siendo asesinados, digámoslo con nombre propio, por esas bandas terroristas que se esconden en una religión llamada el Islam, a matar, a derramar la sangre inocente de hombres y mujeres, porque su libro está lleno de odio, no lleno de amor. Jesús, el Dios de la Biblia, vino y nos trajo un mensaje de amor, en que amemos al prójimo como se ama a usted mismo. Él nos manda a amar a los que nos odian incluso. Pero el libro de esa gente enseña a odiar a los que no piensan igual que ellos, a matar, a derramar la sangre inocente del que no piensa igual que ellos. Pero yo tengo al mejor del mundo, tengo al Señor Jesucristo, que me dejó su bendita y santa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor maravilloso del Padre, no un amor sanguinario, no un amor de odio, no un amor de maldad. Es un amor que le dijo a Marta y le dijo a María: no sabes que si crees en mí, el que esté muerto vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto vivirá. Por eso yo creo en Él.
porque Él es la vida. Oremos, iglesia, por todos los hermanos alrededor del mundo que están hoy perdiendo su vida. Clamemos como clamaba la sangre del justo Abel desde la tierra: Señor, haz justicia, muévete misericordia. Clamemos. Ahora este mes, el 31 de este mes, le hacen una fiesta universal a las tinieblas y a su líder Satanás. Pues nosotros, la iglesia de Cristo, este viernes tenemos oración y nos vamos a quedar hasta la medianoche orando y clamando, diciéndole a Dios que Él vive y que Él reina. Y que nosotros, la iglesia de Cristo, no hace ni arte y no hace parte con nada de las tinieblas. Aquí no nos disfrazamos, no nos colocamos máscaras, ni cuernos, ni cachos, ni cola, porque el Señor nos dio la victoria. El enemigo está vencido en la cruz del Calvario. La iglesia de Cristo es santa, y Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Vamos a amar al Señor Jesucristo. Vence al infierno, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 1, 17 al 18. Él venció al Hades, Él venció al infierno. Él nos dio la victoria. Jesucristo vence al enemigo, porque Él mismo el juicio de este mundo. Juan 12:31, mire lo que dice: ahora es el juicio de este mundo. De este mundo será echado fuera. Será echado fuera. Porque Él tenía un dominio, hermano. Él tenía un dominio. Él tenía un control. Él tenía potestad. Pero ese dominio le fue quitado. Ese dominio, ese poder le fue arrancado. La palabra de Dios nos afirma que Jesús, por su muerte, por su sangre carmesí, destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Hechos 2:14, Hebreos 2:14 también nos dice algo parecido. Cristo es el gran vencedor. Primera de Corintios 15:57. Pablo celebra un himno triunfal. Pablo celebra un himno triunfal, hermanos. Y miren lo que dice. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean que dadas a Dios, que nos ha dado que por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se llama el mensaje de hoy? Jesús venció la muerte y al infierno. Jesús lo venció. Él lo conquistó en la cruz. Y una y otra vez los apóstoles repiten las palabras del Señor. Pero mire cómo lo repite Él, con acción de gracias. Y es lo que Él nos enseña. El apóstol para nosotros los gentiles nos insta a que le demos gracias a Dios, que ya nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted va a cambiar su oración. Usted debe aprender a orar como Jesús nos enseñó. Pidan al Padre en mi nombre y os será hecho. Pero cuando pidamos al Padre, pidámosle con acción de gracias, dándole gracias a Dios, porque tu fe, mi fe, nos mueve a una dimensión que creemos que ya lo tenemos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no se va a conectar a Dios porque usted se ría muy bonito, porque usted cante, porque se vista la más larga y más presentada. Usted va a mover a Dios con su oración. Usted va a mover a Dios con su fe. Usted va a mover a Dios con su alabanza. Usted va a mover a Dios conectándose a través del Espíritu Santo de Dios. Pero usted necesita caminar
día a día. Gracias a Dios que nos dio la victoria por medio del Señor Jesucristo. Nosotros también somos más que vencedores. Leía a mi esposa Romanos 8, 37 y 38. Hermano, usted tiene la victoria. Usted es un vencedor. Usted no es una fracasada. Hermano, usted va a aprenderse estos versículos de memoria, cargarlos mejor como su herencia ahí en su cartera. Yo sé que usted carga ahí muchos billetes de $100, no sé de cuántos más, pero carga ahí una carta para su Dios. Y dígale: Señor, yo cargo aquí tus promesas. Tú dijiste en tu palabra que yo soy vencedora, que yo soy vencedor. Y mira, antes, en todas las cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Padre. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, que estamos hablando, Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Él venció la enfermedad. Él venció la pobreza. Él venció la miserableza. Él venció la maldición. Él venció la ruina. Él venció todo lo que usted no podía vencer. Él lo venció en la cruz del Calvario. Por amor a usted y por amor a mí. Él lo venció y sigue diciendo: mire, ni la vida. Tantos afanes que hay en la vida. Todo el que se levanta, ese trabajo que lo agobia, que no lo deja respirar. Esos problemas aún con su cuerpo, con su salud, las enfermedades. Ni la vida, ni ángeles. Aquí no se va a venir a presentar ningún ángel a traer un mensaje diferente. Porque este santo y bendito libro llamado las Sagradas Escrituras dice que si aún un ángel descendiera del cielo con un mensaje diferente al que por vosotros es anunciado. ¿Cuáles vosotros? Los apóstoles. ¿Cuáles vosotros? Los profetas del Cordero, el mismo Jesús. Si viene con un mensaje distinto a este anunciado, no lo creáis. Ni ángeles, ni principados. ¿Cuáles principados? Eso que se levanta hoy en los medios. No son solamente principados y huestes espirituales de maldad, como lo describe Pablo en Efesios capítulo 6. No, esos principados están en los gobiernos. Están en los puestos de trabajo. Están en la educación, haciéndole mal, sembrando odio a nuestros niños, a nuestra generación. Ningún principado, ningún principal, ningún gobernante torcido de ningún país, ninguna potestad, ni lo presente, mire, ni lo que estamos viviendo, sea la situación que sea. ¿Se acuerda cuando cruzamos la época del COVID? La iglesia había que abrirla, hermano. La oración tenía que seguir. Teníamos que seguir orando. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Las puertas de la casa de Dios no se cerraron. Seguimos adelante y aquí estamos parados. Pero hay que seguir prendido de la mano de Dios. Ni lo que va por venir. Siguiente verso dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa que creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es en quién? ¿Qué predicamos el viernes? La Trinidad de Dios. Este amor de Dios es en Cristo Jesús. Usted no cree en el Padre, no cree en Cristo. Tiene un Dios cortado en 2 o 3 pedazos. Usted debe creer en su Padre Celestial, que envió a su Hijo, a su Santo Hijo, que nos dejó su Espíritu Santo. Y yo le repito y aprovecho hoy para decirle, mis hermanos, el Señor Jesucristo, mire esto, el Hijo de Dios, no nació con la Virgen María. Métase eso aquí en su cabeza, créalo. Él se reveló al mundo con una mujer llamada María, la madre de nuestro Señor, la madre del Verbo encarnado. Pero Jesús ya existía desde antes que el mundo fuera hecho, porque la palabra lo dice una y otra vez, que todas las cosas fueron hechas por Él. Tronos, potestades, dominios, el mundo, antes que existiera el planeta Tierra, Jesús ya existía. Ese es su Señor. Lo que pasa es que un día Él quiso que usted y yo lo conociéramos. Él quiso revelarse en carne.
Él quiso experimentar los dolores humanos. Él quiso saber lo que se sentía ser hombre, que se sentía sufrir, que se sentía llorar, tener miedo, tener hambre, tener sed, ser despreciado, ser traicionado, ser vendido como lo vendieron, como una basura. Él quiso experimentar en su cuerpo el dolor. Y por amor a usted y a mí, se bajó de su trono de gloria, haciéndole caso al Padre Celestial y dándole esa gran encomienda de redimirnos, de salvarnos a través de su sangre carmesí. Nosotros somos vencedores porque Cristo nos dio la victoria. Él venció al mundo una y otra vez. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Es algo maravillosa la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermano, usted no nació de un hombre y una mujer solamente. El día que usted creyó en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted se constituyó en una hija, en una princesa de Dios. Antes no era hijo, no era hija. Antes era una creación hecha por Dios. Ahora se convirtió en su hija. Y mire esta promesa: porque todos los que guarde esa palabra para usted, agárrela, dígale, yo la tomo. Porque todos los que han nacido de Dios vence al mundo, y nada te podrá detener. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y es que tu fe, mi fe en el Hijo de Dios. Qué maravillosa es su palabra. Cómo no podemos cansarnos de adorarlo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Pregunta el apóstol. ¿Quién? Y mire la respuesta: sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que no cree que Jesús es el Hijo de Dios no tiene la victoria. Está perdido, está embolatado. Su tiempo en esta tierra ha pasado en vano. La victoria se encuentra en aquel que está seguro que Jesús es el Hijo de Dios. Es impresionante cómo Juan, al estar delante de la presencia del Señor, lo describe en el capítulo 1 de Apocalipsis: caí como muerto. Y esto es lo que usted debía hacer cada mañana, cada instante, en su momento de oración. Usted dirá: ¿por qué no ve el pastor aquí cuando empezamos a orar o a cantar? Porque yo quiero estar allí como muerto, en la presencia de Él, allí hasta el último momento, esperando si Él tiene algo más que decir. Yo quiero oírlo a Él. Yo no quiero que nada me distraiga. Yo quiero estar allí buscándolo a Él el último instante antes de la predicación. Yo quiero estar ahí cada día como este pedazo de carne muerta, porque Él no quiere nada con tu carne. Él anda buscando adoradores que le adoren, que lo busquen en espíritu y en verdad. Y quiere ver ese cuerpo que quede tendido ahí delante de su presencia, a veces como muerto, pero vivo para con Él, conectándose a Él. Él quiere ver tus rodillas al borde de tu cama. Él quiere ver tus manos levantadas. Él quiere ver tus lágrimas correr por tu rostro, buscándolo a Él. Como el salmista David nos enseñó, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti, Señor. Hay que parar un rato las redes sociales.
Hay que parar un rato ese teléfono, esa televisión. Hay que parar un rato a mi hermanito, a mi papito, a mi mamita, a mi mujer, a mi esposa. Hay que parar un rato. Y hay que corriendo a la presencia de Él y decirle: aquí estoy, el más pequeñito de tu hijo en la faz de la tierra, con humildad. Pero mi victoria está cuando estoy rendido a tus pies. Yo soy el primero y el último, dijo Jesús. Él ahí afirma su eternidad. Él no fue creado, sino que existe desde siempre y para siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Él es el Señor de la historia. Él no apareció un día para otro. Dice su palabra: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estuve muerto, mas he aquí que vivo. Realmente murió en la cruz, no de una manera simbólica, sino física. Él cargó el pecado suyo y mío ahí en el Calvario, en aquella cruz. Aquí nos falta una cruz de madera. Siempre me encanta que cada congregación tenga un palo, un barrote, para que usted mire y sepa que cada vez que usted ve ese palo ahí, usted tiene que hacer silencio y saber que un día ahí en un palo como ese, el que se bajó del cielo lo salvó. Usted le va a hacer idolatría a un palo, se va a hincar delante del palo, no, pero usted lo va a ver y se va a reconocer. Ahí entregaste hasta lo último por mí. Porque eso nos identifica a las iglesias alrededor del mundo. La cruz de Jesús. Tengo las llaves. Mire, esto no se lo está diciendo cualquiera, el que se bajó del cielo. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad. Hebreos 2:14. Las llaves representan el poder total, la autoridad total de Dios. Antes el enemigo tenía poder sobre la muerte. Pero cuanto los hijos, mire esto, participaron de carne, participaron de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y esto es a ese diablazo. ¿Sabe cuál es la buena noticia para la iglesia de Cristo Jesús? Que al diablo se lo va a llevar el diablo. Diga conmigo: al diablo se lo va a llevar el diablo, iglesia. Él va a estrenar el lago de fuego, a donde usted y yo, la iglesia de Cristo, no va a ir. Porque nosotros vamos a ir al paraíso, a estar siempre con el Señor, iglesia. Jesús tiene el poder de resucitar. Juan 11, 43, 44, la historia maravillosa. Cristo mostró su poder ante la muerte. Mire esto: por su propia resurrección. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y aquel, mire esto, que había muerto, dice la palabra que llevaba días de muerto. A Jesús ni siquiera querían llevarlo donde lo habían puesto. Jesús no pierda tiempo. Huele a montesina. Ya hiede, ¿cierto? Pero Jesús fue. A Él no le importa tan muertos que hayamos estado. ¿Cuántos hoy están muertos en delitos y pecados? ¿A cuántos le hiede ese pecado, iglesia? Ese pecado de maldad, de odio, ese pecado de blasfemia, ese pecado de idolatría, ese pecado de ¿qué? De pereza espiritual, ese pecado de ceguera espiritual. ¿A cuántos le hiede ese pecado de odio? Ese pecado de arrogancia, de altivez. Y no tiene 4 días de muerte. Tienen 30, 40, 50 años y más en un pecado
que hiede. Pero ese poder de la resurrección, ese mismo poder, cuando una persona hiede, cuando una persona está muerta, iglesia, está atada. Mire, en colombiano le decimos, vaya que lo chumben. Está enchumbado como estaba Lázaro. Vaya que lo envuelvan en un telar. Él era una momia, estaba momificado, no se podía mover. Ese pecado lo ha tenido usted momificado por años, atrapado, envuelto, que no lo deja mover, no lo deja salir, no lo deja cambiar de atmósfera, ni mucho menos de dimensión. Está atado, metido en una tumba, en una cripta que no puede salir. Ese poder de la resurrección allí lo alcanzó, con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ese poder de la resurrección viene a traerle libertad a miles hoy, mañana y siempre. Es el poder de Jesús manifestado, porque Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su propia resurrección. Mateo 28, versos 5 al 7. Y el ángel dijo a los que lo fueron a ver a las mujeres, no está aquí. No está aquí. Eso le dijo el ángel a las mujeres. No temáis. Otra vez hablando del temor, porque Dios nos dio la victoria. Somos más que vencedores. No temáis, vosotras, hablándole a las mujeres, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él resucitó y Él sigue resucitando en los corazones de hombres y mujeres que le buscan, que creen en Él. Él va a sanarte. Él te va a arrancar ese olor a podrido, ese olor a muerto, en ese pecado que llevas escondido por años, ese alcoholismo, no sé, todos los que terminen en ismos, hermano, cantidades y ataduras. Él te hará libre, porque Él derrotó al infierno. Colosenses capítulo 2, verso 15. Usted debe saber que los exhibió públicamente. Usted ve cómo en Colosenses capítulo 2, verso 15, Él los exhibió públicamente. Y dice Él en su palabra, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y de qué estamos hablando hoy? Que Jesús venció, Jesús triunfó sobre la muerte y sobre el infierno. Ese Hades, ese poder que tenía las tinieblas, fue despojado, fue quitado aquel día en la cruz del Calvario. La derrota del infierno fue estrepitosa aquel día. Dice su palabra que si ellos hubieran sabido quién en verdad era Jesús, no lo hubieran crucificado. Usted puede pensar por un instante, cuando Jesús descendió al Hades, al infierno, usted puede imaginarse la cara de alegría tan tremenda que tenía el enemigo suyo y mío, Satanás, al ver a Jesús en el infierno. En colombiano decimos, estaba muerto de la risa, estaba feliz. Uno más que tengo acá, y más este que era un líder allá en la tierra. Primera de San Pedro Joel, número 45, verso 27. Y abren el libro del infierno y comienzan a buscar el registro. ¿Quién es el hijo de José y de María? Joshua, Jesús, sí. Comienzan a buscar los pecados de Jesús. Algo
tiene que tener, empezó a escarbar. Miró mal a alguien, odió, mintió, mató, algo hizo. Y la hoja de Jesús en blanco. Ni una sola falta, ni un solo pecado. No había nada por qué acusarlo. La muerte y el Hades no lo pudo retener. Por eso Él venció la muerte. Por eso aquel día le arrancó la llave del infierno. Aquel que mete a un preso a la cárcel y nunca más lo deja ir, Él le quitó la llave, porque Él venció con autoridad. Lo que era imposible para cualquier hombre en la tierra fue posible para Jesús. Dice el apóstol San Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, porque dice su palabra en Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que es vida en Cristo Jesús. Mire, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué victoria tan grande tiene la iglesia de Dios! ¿Cómo aplicamos esto hoy a nuestra vida? Debe dejar de temer. No tema, iglesia. No tenga ningún temor. La muerte fue vencida aquel día en el Calvario, como lo leímos en Romanos 8, 37 al 39, que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada podrá separarte del amor de Dios. Podemos vivir en victoria cada día. La culpa del pasado se tiene que arrancar. ¿Por qué? La palabra de nuestro Señor nos dice que he aquí son nuevas todas las cosas. De que las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. He aquí, iglesia, hoy todas son hechas nuevas. Porque dice su palabra en Romanos 8 que ya no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna, iglesia. Usted es salvo en el Señor. Usted tiene la victoria en Él. Romanos capítulo 6, verso 4. ¿Cómo podemos vivir una victoria cada día? Si Jesús venció la muerte, también puede darnos la victoria sobre el pecado, la culpa, el pasado, lo que sea, porque somos sepultados. Mire esto, juntamente con Él, para muerte en el bautismo. Por eso es que es importante que usted se haga bautizar. Por eso es importante que usted vaya a las aguas bautismales. Por eso es importante que un ministro ordenado del Evangelio le sumerja en las aguas. Invoque al Padre, invoque al Hijo, al Señor Jesucristo sin miedo, al Espíritu Santo de Dios sobre usted, porque usted en ese momento baja las aguas, baja lo profundo y es sepultado juntamente con Él en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Usted vio la gloria tan tremenda. Jesús nos lo enseñó aquel día en el Jordán, cuando Jesús fue bautizado por su primo Juan. Mire, solo cuando Jesús subió de las aguas, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y el Padre en su gloria habló. Por eso hablábamos de la Trinidad de Dios manifestada aquel día de gran manera. Así también nosotros andemos en una nueva vida. Nosotros servimos a Dios. Mire esto, a un Dios vivo, que nos llama a un poder, a una esperanza. Tenemos autoridad espiritual en Él. Cristo nos dio la victoria sobre el enemigo. Lucas capítulo 10, verso 19. Jesús nos dejó poder. Poder, iglesia. Dice Hechos 1:8, y recibiréis poder. He aquí, mire esto. Usted no es cualquier cosa.
Usted no es un cristianito ahí de quinta, ni de tercera, ni de cuarta, ni de sexta, no. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted está caminando en Él, revestido de Él y con la autoridad de Él. Él dice: "He aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará". ¿Por qué anda usted aterrorizada? Ay, no, me van a asustar. No, me va a pasar esto, no, me va a pasar. ¿Qué pasó? Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted fue lavada por la sangre carmesí. Usted fue comprada con precio en el madero. Usted no es cualquier cosa. Eso es lo que el mundo vende, lo que el enemigo dice. No vales, no sirves, no puedes. Y Dios dice otra cosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted es su especial tesoro. La cruz fue el lugar de esa derrota para las tinieblas. Y tal vez para el mundo religioso era la derrota de Jesús. Pero se llevaron la mala noticia, porque apenas Jesús murió aquel día, la iglesia con más fuerza se levantó en el Pentecostés, con los 120 hermanos unidos. Cuando la iglesia se une, como nos vamos a unir este viernes a orar en contra de Satanás, en contra del diablo, en contra de su Halloween del diablo, que el Señor reprenda al diablo, en contra de sus máscaras, de sus cochinadas, como nos vamos a unir el viernes en oración, así mismo se unió la iglesia en Pentecostés. Y cuando la iglesia se une, la tierra tiembla. Dice la palabra de Dios, que la tierra está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Por eso espera el Señor. El enemigo pensó que había ganado aquel día. Ya le conté la historia, ¿no? Primera de San Pedro Joel, número 47, verso 27, ¿se acuerda? Le conté que se llevó una sorpresa terrible cuando intentó encontrar a nuestro santo Señor en su libro lleno de maldades que tiene en el infierno. No lo halló. Él creía que había tenido la victoria. El enemigo pensó que había ganado, pero al tercer día cambió la historia para siempre. Cuando Jesús salió de la tumba, rompió las cadenas del infierno y con ello abrió el camino, hermano, de la vida eterna. Cristo resucitado no solo venció la muerte, sino también al que tenía el poder de retenerlo cautivo por temor a la muerte. Ahora usted y yo, la iglesia de Cristo, decimos: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, porque la muerte no tiene ni arte ni parte con nosotros. Somos de Él. El Señor, hermano, vive hoy con certeza en nuestro corazón. Jesús la venció. Juan 10:10, un verso muy repetido aquí para todos ustedes. Sabemos que el enemigo, ese mentiroso, viene a matar, a robar y a destruir, el ladrón, ¿cierto? Pero ¿qué dice la otra parte? La parte que más me interesa a mí: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nadie, iglesia, lo va a poder usted arrancar de los pies de Jesús. Jesús fue el que venció. Jesús le dio la victoria. Jesucristo es nuestro gran campeón. Jesucristo es nuestro gran vencedor. Es quien tiene el mayor número de victorias acumuladas contra los adversarios de Él. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la gloria. Miles de años intentan matar a ese país pequeño llamado Israel. Miles de años atrás se levantó el faraón, intentó matarlos, no pudo. Después los heteos, cerefeos, y yo le he dicho a usted, y todos ofeos, no pudieron matar y desaparecer
de la faz de la tierra al pueblo escogido por Dios. Años después, Dios levantó a Sansón para que fuera juez en Israel. Los filisteos no pudieron nunca acabar con el pueblo de Dios. Un día se levantaron los sirios, no pudieron. Los griegos, un día se levantaron los romanos en la época que le tocó a Jesús vivir, no pudieron. Un día se levantó España, por acá con el rey Fernando y la reina Isabel. Intentaron borrar también de la faz de la tierra al pueblo de Dios, los judíos, el remanente, no pudieron. Un día Hitler creyó que matando a 6 millones de ellos en los campos de concentración iba a poder, no pudo. Iglesia, no va a poder. Llegaron a su tierra en el 48. Apenas llegaron, ya estaban en guerra. El mundo ese lleno del odio, el mundo islam, que nosotros digámoslo con nombre propio, hay que tener temor de eso. Lleno de odio. En su libro no hay amor, en su libro hay odio. Intentaron borrarlo de la faz de la tierra. Y sigue soñando Irán, dice ese país lleno de odio. El sueño de ellos es arrancar ese pueblo pequeño y tirarlo al fondo del mar. Ahí se levantan Hamas y todo ese poco de malos llenos del diablo a intentar matar, porque es el único país con democracia rodeado del diablo, lleno de teocracia. Un país que intenta hacer las cosas bien en medio de una jauría de lobos. ¿Y qué dijo Jesús? Los envío como ovejas en medio de lobos, de una generación rapaz. En el 67 le levantaron una guerra de los 6 días a este pueblo de Israel. También lo intentaron borrar de la faz de la tierra, no pudieron. Y le tengo una noticia hoy por este medio a todos los hombres y mujeres llenos de odio de las naciones. Llámese el país que se llame, que quiera apuntar sus armas contra la nación de Israel. ¿Quiere que le diga? No va a poder. No la va a poder borrar de la tierra, porque el Dios del cielo, el que yo le sirvo, dijo que la iba a colocar como una piedra pesada que haría estremecer a las naciones, pero nunca volvería a ser arrancada de la faz de la tierra. Nunca. Y yo le creo al que hizo el cielo y la tierra. Él colocó su gracia. Ese lugar es la niña de los ojos de Dios. Aquí no hacemos veneración. Oiga esto. Aquí no idolatramos a la nación de Israel. Aquí bendecimos al pueblo lavado por la sangre de Jesús. Y sabemos que la salvación, dice la palabra de Dios, no se pelee conmigo, la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo, al que no le guste por ahí, era judío. Nació en Belén, ¿cierto? De Judea. ¿Cómo yo voy a odiar al pueblo del que un día salió mi Salvador? Antes bien, yo debo orar y bendecir y pedir que el Señor le siga guardando y que el mundo entero siga siendo testigo de que Dios nos dio la victoria sobre el infierno y sobre la muerte. Un aplauso a Jesús hoy por este mensaje.